A ver, teníamos un trabajo que dejé, es una película básica de la sociología. eh, Uno de los temas de análisis de la sociología, ¿no? Es uno de los temas favoritos de la sociología, que es la política, que es la ideología. Esta película nos sirve para encontrarnos con estos temas y analizar, ¿no? A partir de una experiencia de hechos reales. Esto está sucediendo en Alemania, ¿no es cierto? En un salón de clase, en probablemente un college, ¿no? O no parece ser universitario. Eh, entonces, una de las cosas que más impacta, o por lo menos a mí, de la película, o más me agrada, es que hay una incesante participación de los alumnos. Así que yo espero que ustedes también tengan mucho que decir sobre esta película. Pero necesitaré solamente unos 5, ¿ya? Cuando son las 8:10, a ver, tenemos 19 participantes. Miren, les voy a dar así 5 minutos, ya 8:15 voy a tomar la asistencia. Mientras tanto, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre el curso, sobre otras situaciones que quieran conversar? He estado revisando sus prácticas, sus informes, perdón. Mm, sí, la mayoría ha captado las indicaciones, así que no observo problemas. Ya las voy a corregir, no las voy a corregir para la próxima semana, no les prometo, porque esta semana que viene es el aniversario de la Universidad de San Marcos y yo soy parte de la comisión central. Entonces voy a estar súper ocupado desde el día lunes, que hay izamiento de bandera, desfiles. El día jueves es el día central, 12 de mayo. Hay misa, ¿no? O sea, todavía tenemos algunas costumbres de dos vertientes importantes en la sociedad, ¿no? Una, la del ámbito religioso. No dejamos, ¿no?, de ser países influenciados mucho por la religión y por los militarismos, ¿no? Es por eso que en los colegios nosotros llevamos curso de religión y curso de educación cívica, o nos formamos y hacemos desfiles, marchas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso tiene una explicación. Después de la guerra del Pacífico, las críticas que le llovieron al Perú, bueno, dejamos que pase el comprador de cosas viejas. Ya. Entonces tenemos una tradición eclesiástica muy fuerte, ¿no? Desde la llegada de Europa. Eh, Somos afiebradamente creyentes, y eso lo traducimos en cosas inclusive en cosas institucionalizadas y en cuestiones laicas, ¿no? Por ejemplo, un congresista jura por la Biblia, pues, a pesar de que es una cosa totalmente
contraria a las virtudes cristianas lo que va a ser un congresista, pero bueno, pues no. Tenemos esa costumbre de jurar poniendo la mano en la Biblia. Entonces no nos hemos separado, ¿no? De la influencia religiosa y está muy presente. También el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio religioso es el matrimonio que oficialmente no sirve, ¿no? O sea, nadie te pide tu partida de matrimonio religioso. El que sirve oficial y legalmente es el matrimonio civil, para acciones legales, para heredar, para, en fin, ¿no? Para hacer un juicio de alimentos, etcétera, etcétera. Sin embargo, es importante para muchos, más bien el matrimonio religioso. El matrimonio civil no asiste más que a la familia y no hay fiesta, pero el matrimonio religioso es una pomposidad, ¿no? Entonces estamos muy imbuidos de ello y también le decía, del aspecto militarista, ¿no? Siempre se cree que el otro espacio de la sociedad lleno de virtudes es el mundo militar. Por eso siempre se cree que son los más disciplinados, los más puntuales, obedientes, o sea, todas esas virtudes que el cristianismo también nos dejó, ¿no? Al punto que suele ser como una amenaza para reformar a los jóvenes. Dice, vas al ejército. Si estuvieras en el ejército serías puntual, serías obediente, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar que la universidad es un espacio de alto laicismo, de alta independencia de las esferas del Estado y de los poderes que la rigen, seguimos esa tradición, así que va a haber misa, va a haber desfiles por el aniversario de la universidad. Entonces la próxima semana voy a estar bastante ocupada, pero el viernes lamentablemente sí voy a estar libre, así que vamos a hacer clases normales. Muy bien, siendo las 8:15, voy a pasar la lista, ¿ya? Atentos, por favor, con sus micrófonos. O el chat debe estar nuestro delegado Luigi. Me pasa la voz si hay alguien en el chat. Ajá. Ya, a ver. Héctor, alcalde. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Cristian Barrantes. Presente, profesor, buen día. Buenos días. Adrián Campana. Presente, profesor. Buenos días. Ya. Luigi Carrasco. Luigi es nuestro delegado, ¿no? Luigi Carrasco. Sí, profesor, buen día, presente. Tú eres nuestro delegado, ¿no? ¿O hay otro Luigi? No, sí, soy yo. Listo. Voy a apuntarlo acá. Sí, me llegó tu envío de las prácticas. Antes de empezar voy a hacer unas pequeñas observaciones. Ya, sí, después me voy a olvidar. A ver, Armando Chiara. Presente, profesor. Diego de la Cruz. Presente, profesor. Leo Flores. Presente, profesor. Buenos días. Sí, Leo, ¿te escucho? Bueno, Miguel Ángel García. ¿No está? Sandra Gil. Sandra. Nuestra Rosa Ginocchio. Rosa Angélica. ¿No está? Jesús Juárez. Presente, profesor. Nicole Laura. Presente, profesor. Ya. Diego León. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Brenda Marcos. Presente, profesor.
Sergio Mejía. Bueno, no está. Edward Monsalve. Edward. No está. Axel Narváez. Profesor, por el chat ha dicho presente Narváez. Profesor Monsalve presente también, disculpe. Ya, Monsalve. A ver, nuevamente. Axel Narváez. Narváez dijo presente por el chat, profesor. Ahí lo veo. Muy bien, Narváez. Y muy mal que no actives tu audio. James Quispe. Presente, profesor. Renzo Ramírez. Presente, profesor. Anthony Rojas. Presente, profesor. Darlene Romero. Xiomara. ¿Cómo está Xiomara? Ya. Giordano Salvador. Presente, profesor. Alejandro Sanes. Alejandro. Bueno, no está. A ver, espérate, espérate, en el chat. Narváez. Ah, ya, bueno. Sanes no está. Javier Taquia. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Javier, no, ya Taquia, ¿no? Luis Torres. No está Lucho. Bueno. Entonces no está. John Valdivia. John. No está. Joseph Velázquez. Presente, profesor. Brian Velasco. Brian. No está. Profesor, ¿sí me escucha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está Velasco? ¿Velasco? No, Velázquez. ¿Sí me escuchó? Bueno. Velázquez. Velázquez Castillo, sí, bueno. John Vera. Presente, profesor. Y Jesús Zacarías. Presente, profesor. Buen día. Buen día. ¿Alguien que acaba de entrar? A ver. Profesor, la alumna Ginocchio. Bueno. Ginocchio. Por el Ya, chat. Rosa. Gracias, Luis. Ginocchio. Ginocchio o Ginocchio, le digo yo. Ese es Ginocchio. Bueno, listo. Ahí quedamos. Muy bien. Vamos a empezar la clase rápidamente revisando la práctica. Por Profesor, favor. Sí, te escucho. disculpe por interrumpirlo, pero hay un caso con la alumna Rosa Angélica Ginocchio. Me comentó de que se había tardado en matricularse en Univirtual y ahorita el periodo de matriculación ya ha concluido. Y quiere saber si es que puede habilitarlo nuevamente. Ya, Rosangélica, voy a, por favor, Luigi, me haces recordar, terminando la clase, o tú misma, Rosa, para, activarlo, ¿ya? Porque ahorita estamos ya en clase, para activarlo. Esperemos que no haya problema. No, sí, claro, yo le puse fecha, pues creo que le puse 30, como fecha final. Ya, si depende de mí, no hay problema, ¿ya? Ahora lo hacemos. Muy bien, entonces empezamos, por favor. Necesito 4, por lo mucho, personas que nos comenten sobre la práctica, lo que desean. Es más, si desean preguntar, no hay problema. Lo que más bien no deseo es que nos cuenten la película, la película, pues es una película, si no
nos digan otra cosa, ¿no? ¿Qué les ha impresionado? ¿Qué parte les ha gustado? ¿Qué parte no? O si no, también una pregunta, ¿no? Profe, esta parte de qué se trataba, ¿no? No tengo ningún problema. Vamos, a ver. Empecemos. Muy bien, Brenda, vamos, te escuchamos. Bueno, a mí me pareció interesante ver cómo había personas que antes, digamos, eran marginadas y no los tomaban en cuenta al sentirse por fin parte de un grupo, como que, no sé, se sentían más felices y cuando todo terminó ya algunos sentían que ya no tenía mucho sentido seguir estando ahí. Pero algo que no me quedó claro fue, son un grupo, sí, y eran muy unidos y se apoyaban, hasta llegaron a hacer cosas malas, pero ¿cuál era la ideología que perseguían? No me quedó claro. Muy bien. Es cierto, la primera atracción de los grupos de este tipo, porque la película está tratando de regímenes autoritarios, ¿no? Creo que el curso es autocracia, si no me equivoco, y ahí nosotros, por favor, ya debemos a estas alturas, veo que ustedes son los más grandecitos, todos están de tercero para arriba, algunos inclusive en octavo, noveno, están ya por egresar, ya manejan estas cosas, ¿no? Estos conceptos. Se trata de mostrar a los alumnos qué cosas, de cómo funcionan los regímenes autoritarios, sobre todo los regímenes basados en liderazgos absolutos, y en especial el nazismo, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales surgen este tipo de grupos cerrados, dogmáticos, es justamente porque se forma una especie de opción para mucha gente, sobre todo jóvenes, que como que no se hallan. Entonces encuentran una razón de ser y al punto que ofrecen su vida. Eso va a pasar con Sendero Luminoso, que lo vamos a tocar en algún momento. Sendero Luminoso va a ser una especie de espacio de realización, de sentido de vida para muchos jóvenes que probablemente la sociedad los marginaba en algunos sentidos, en algunos lugares, por ejemplo en Lima. Es por eso que algunos analistas suelen señalar que se trata Sendero Luminoso también de un grupo donde el resentimiento social, ¿no? Los aglutina, ¿no? Porque no hay hijitos ricos en Sendero. Todos son, pues, jóvenes que vienen de familias pobres y de carencias, de muchos problemas, inclusive familiares y sociales, marginados, discriminados, racializados, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero de ahí a creer que era un grupo de resentidos sociales, bueno, no, ya es mucho por discutirlo. Pero sí, estos grupos, no solamente estamos hablando de esa, que está basada en una cosa real, un hecho de la vida real, va a suceder eso, no solo sucedió eso en el nazismo, sino en todo tipo de fascismo sucede eso, en los nacionalismos, que son otras ideologías, también de esa fuerza, sino también en grupos cerrados que se creen siempre superiores a los otros, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar con este grupo, se van a creer luego del trabajo que desarrolla el profesor, grupos de alguna superioridad al cual es digno de ser parte, ¿no? Y se le rinde pleitesía a la organización y en este caso al líder, al profesor, ¿no? Por eso el final es trágico. Entonces un poco intenta explicar cómo pues, hay gente que sigue a una persona ciegamente, por decirlo de una manera. La palabra exacta sociológica es dogmáticamente, ingresen ese término a su
a su diccionario. Eso es lo que va a pasar con Sendero, pues. Pues Sendero va a ser un grupo dogmático que va a seguir casi a ciegas a Abimael Guzmán. Por eso es que cuando cae Abimael Guzmán, prácticamente la organización pues, se extingue, ¿no? O sea, quiere decir que no había sido una organización formada estructuralmente, sino una organización, ¿cómo se dice? Basada en un liderazgo absoluto, ¿no? A ver, Luigi Carrasco. Bueno, profesor, personalmente la película me hizo recordar a la película que protagonizó Brad Pitt, El Club de la Pelea, que también me parece muy buena y que aborda también temas de sociología para quienes no la han visto todavía. Y un factor en común que puedo encontrar en ambas películas es que el fanatismo por pertenecer a un grupo, ya que, como decían los propios alumnos de la escuela, que en su casa no les hacían caso, que los papás no les tomaban atención. Cuando el chico Tim va a contarle acerca de lo que estaban haciendo en clase, los papás lo ignoraban. Y bueno, pues como usted menciona, ¿no? Cuando hay un vacío, siempre cualquier cosa, a veces tratas de llenarlo con cualquier ideología o con algo, ¿no? Por ejemplo, cuando te sientes vacío contigo mismo, tratas de buscar un complemento, algo, porque te falta algo. Pero cuando estás lleno, siento que te sientes mejor contigo mismo, ya no estás en busca de algo porque ya lo tienes. Y bueno, como diría, al igual que la compañera Brenda, también encontré ese pequeño error, no sé, de que no haya una ideología que todos persigan, porque generalmente en el nazismo, como toma de referencia la película, el nazismo se basaba en un nacionalismo fuerte de la raza alemana aria, como se dice, ¿no? Que ellos eran superiores a todos los demás. Pero también acá no encontré qué es lo que buscaban, cuál era su propósito en común. Y bueno, eso sería lo único, profesor. Sí, Luigi, y respondiendo a ti, a nuestra compañera Rosa, creo que fue, por favor, apunta las participaciones, Luigi. Mm, ¿Qué es lo que buscaban? Simple. El profesor le dan ese curso de manera obligada, ¿no? Como me sucede, por ejemplo, la universidad. Me han dicho este semestre que debo enseñar filosofía política y bueno, no es de mi agrado, no soy bueno, o sea, no es que soy bueno, no soy amante de la filosofía. Hubiera preferido solo política, como enseñaba antes, ideologías políticas, por ejemplo, ese era un curso. Entonces, pero bueno, les acepté. Y ya cuando uno acepta, hace las cosas, no lo hace por cumplir, ¿no? Si has aceptado, tienes un compromiso y hay que hacerlo bien, o procurar hacerlo bien. Entonces me pongo a pensar cómo voy a hacer el curso y empiezo a armar, ¿no? Por dónde va. Y eso es lo que le va a pasar al profesor. O sea, él no quiere el curso, pero se lo dan. Autocracia, dice, ¿no? Miren que es un curso, es un curso de autocracia interesante, claro, porque hay muchos regímenes políticos que son autocracias. Por ejemplo, las dictaduras son autocracias. Por ejemplo, el régimen de Fujimori fue una autocracia, ¿no? Las dictaduras, ¿no? Los militarismos normalmente son autocráticos. Difícil que los militares sean demócratas, salvo que sean retirados, ¿no? Como Ollanta Humala, por ejemplo, no consideramos un gobierno militar, no un gobierno civil, porque ya no era militar cuando asumió. Pero sí la de Odría, la de Velasco, la de Bermúdez, etcétera, etcétera, que conocen ustedes. Entonces, la autocracia no es una ideología, es un régimen, es un sistema de gobierno donde encaja también los fascismos. Los fascismos son autocracias, ¿no? Porque autocracia es, Kratos ya saben de qué es, y auto es uno, ¿no? Entonces es el gobierno, el poder de uno, ¿ya?
cuando alguien agarra y toma todo el poder, una especie de Luis XVI, ¿no? El Estado soy yo, o sea, me interesa, el Estado, ¿qué Estado? Soy yo, y se acabó. Entonces eso es ya más que una autocracia, también es una autocracia, pero ya es una autocracia, digamos, en extremo, ¿no? No hay mucha autocracia en algunos regímenes, por ejemplo, la de Fujimori, no ha sido una dictadura radical, total, sino ha sido una autocracia, pues, ¿no? Por eso se le dice una dictadura civil, una dictadura blanda también se le dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca, chicos? Lo que busca es demostrar a los alumnos, responder a la pregunta de la primera reunión, la primera clase. La primera clase, él empieza a hablar de una de las clásicas autocracias en el mundo, que ha sido el nazismo. El nazismo ha sido evidentemente una autocracia, porque el gobierno, el poder, todo estaba concentrado en una persona que era Hitler. Entonces, él explicaba qué cosa era una autocracia, como yo lo puedo estar haciendo ahora, y bueno, pues, cómo hacer que el alumno lo comprenda realmente, ¿no? O sea, ¿qué hago? Yo también digo lo mismo, los profesores tenemos siempre ese dilema, ¿cómo hacer que dé resultado nuestros trabajos? El objetivo es que ustedes entiendan, ¿no? No es tanto que aprueben el curso, porque si de eso se trata, bueno, les pongo todo 20, pues se acabó, me voy a mi casa. Se trata de que ustedes comprendan, se lleven el conocimiento. Entonces uno se preocupa, ¿cómo hago? ¿Qué les hago ver? Ay, yo creo que esta película está bien, entonces escogí esta película para ustedes, en este ejercicio de hacer que ustedes entiendan, por ejemplo, qué cosas son las ideologías y cómo funcionan la política y las ideologías políticas. Lo que va a hacer el profesor no es escoger una película, como yo lo he hecho, sino lo que él va a escoger es un experimento real, directo, concreto con ellos, para demostrarle cómo es posible que sí se pueden formar autocracias a pesar del paso de los años, a pesar de que se critica hoy día a los nazis, al pueblo alemán, de decir qué burros estos alemanes, cómo han seguido así tan ciegamente a este señor Hitler, que de veras no es nada brillante, ¿no? Es cierto que su obra, ¿cómo se llama su obra? A ver. Luis, apúntame al que me responde. El profesor, la obra se llama Mi lucha. Muy bien, perfecto, ahí apúntale Luis. Ya, la obra de Hitler, Mi lucha, es uno de los libros más vendidos en el mundo. Pero no es de los más vendidos porque es brillante, no, para nada, sino es porque uno quiere saber este tipo medio de mente, por decirlo de una manera, qué cosa ha escrito, ¿no? Es una de las peores obras, por supuesto, pero cautiva, pues, ¿no? Da ganas de leer qué cosa ha escrito este tipo. Entonces, no es nada brillante, sin embargo, logra pues, una cosa fantástica, ¿no? Logra someter al mundo en una guerra de las peores que ha tenido el planeta, de las peores, ¿no? La más sangrienta que hasta ahora se ha tenido, y todo lo que ustedes conocen de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como hoy en día nosotros miramos hacia atrás y decimos, pucha, pero qué brutos, como diría el Chavo, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto y cómo esta gente tan bruta ha podido seguirlos? Esa es la pregunta que se hacen también los alumnos del profesor, y él dice, ¿cómo les enseño que no ha acabado eso? O sea, ¿cómo les enseño que no eran burros los alemanes, sino la población, sino que hay un funcionamiento, hay una explicación racional de cómo se forman estos grupos, y él hace ese experimento y termina formando una autocracia en el salón, termina demostrándoles que ellos mismos que cuestionaban a las autocracias, terminaban y podían terminar siendo parte de una autocracia irracional, porque termina en tragedia. ¿Ok? Tenemos una participación más, Jesús Zacarías. Sí, profesor, buen día. Quería comentar sobre la película. Sí me pareció interesante, sobre todo al inicio, bueno, no tenía
estaba un poco cansada y dije, no, voy a ver la película, vamos a ver cómo está. Y bueno, sí me llegó a interesar mucho, ¿no? Sobre todo al final, que fue muy, bueno, yo no esperaba ese final, ¿no? Como es una película académica, yo pensé que terminaba en una lección y que todo iba a estar bien y felices todos ganan el concurso, pero no esperaba que al final sucediera lo que pasó, ¿no? El estudiante que hizo todo eso. Entonces, eso me lleva a pensar en el nivel de fanatismo, ¿no? Que tuvo que llevar ese estudiante, y en parte fue por su propio contexto, creo, porque él tenía problemas familiares, ¿no? Y por eso incluso le seguía al propio profesor. Entonces, como él dice, antes de dispararse, ese movimiento se le ha convertido en su vida, porque aparte nada más le importa, o sea, le iba mal que era en la escuela, también con su familia, entonces lo único que realmente le importaba o le llegó a interesar fue ese movimiento, ¿no? La ola, porque ahí le tomaban como alguien importante, ¿no? Entonces, eso llevó a ese nivel de fanatismo, ¿no? Entonces, es algo que el propio profesor se le salió de control, ¿no? Como usted dice, al inicio fue solamente un movimiento, bueno, como una práctica, ¿no? Es como hacer un trabajo de un colegio, pero se le fue de las manos, ¿no? Prácticamente se volvió un organismo propio, ¿no? Toda la ola, entonces, él ya no podía controlarlo, él no podía decir, ya se acabó y todos a su casa, ¿no? Por eso sucedió lo que sucedió. Y bueno, eso también me lleva a pensar en la psicología de masas, ¿no? Cómo se logra convencer como decía, no recuerdo dónde escuché que es más fácil convencer a un gran grupo de personas que a una persona sola. Entonces, en base a esas ideas, ¿no? Es lo que se conoce como la psicología de masas. Entonces, en eso se basa, ¿no? Lo que es el nacionalismo, los nacionalismos de los que usted conversaba, y también, haciendo un paralelismo en América Latina, sería en los últimos años el populismo, ¿no? Como muchos candidatos a la presidencia han llegado al poder en base a seguir cierta idea, ¿no? Simplemente encuentran algo que la población se encuentra frustrada, digamos, entonces en base a ello logran llegar al poder, ¿no? Y como usted dice, los congresistas, ¿no? Generalmente no tienen unos objetivos que van de acorde a eso que promulgan, ¿no? Cuando son candidatos, entonces es por ello, ¿no? Porque agarran una idea y eso lo llevan, ¿no? Y como decía Aristóteles también, pues el hombre es un ser social y por eso es que también siempre busca entrar a esos grupos, ¿no? Y por eso mismo, ¿no? Entonces, también alguna pequeña reflexión es cómo se podría aplicar esto al Perú, ¿no? Bueno, ya vimos en las elecciones pasadas que sí, ¿no? Se pudo dividir al país en dos grandes grupos, ¿no? O eres de uno o eres del otro, prácticamente no había intermedio, ¿no? Entonces, ahí se puede ver un gran ejemplo de psicología social, ¿no? Como al inicio eran 10 candidatos, pero para la segunda vuelta, claro, son dos, pero fue muy radical en este caso, ¿no? No fue como en otras épocas que hay personas en desacuerdo, no, pues entonces fue más radical en ese contexto, pero algo que mencionaba el profesor al inicio era la disciplina. Entonces, yo pensaba en el Perú si se podría aplicar ese régimen, así muy autoritario, ¿no? Porque usted mencionaba que, claro, la época de Fujimori pudo ser considerada, ¿no?, una dictadura, pero no una dictadura así en toda la regla como era la de Hitler. ¿Por qué pienso yo? Porque es por la disciplina, ¿no? Porque, o sea, acá en Perú generalmente estamos acostumbrados a la criollada, ¿no? A ser más vivo, entonces, disciplinar a toda la nación sería complicado, creo, en el Perú. Y bueno, esa es mi opinión sobre la película, profesor. No, muy bien. Gracias, Jesús. Y está bien. Me hubiera gustado más voluntarios, pero para empezar el curso está bien. Ya apuntarlos a todos ellos, está muy bien. Les agradezco y los felicito por la atención, por el intento, el esfuerzo de análisis, ¿no? Porque esta película da para muchos análisis. Y sobre lo que has comentado, pues es mucho para hablar, sobre todo en el tema de las ideologías que algunas siguen sobreviviendo y algunas han sido parte también nuestra, ¿no? Esto del nacionalismo que lleva a situaciones extremas como el racismo, por ejemplo, de creerse superior, ¿no? Los chilenos, por ejemplo, decir que son los mejores del continente, ¿no? La xenofobia pues termina siendo parte de los nacionalismos, porque no hay otra forma de entender por qué podemos tenerle bronca a un poblador de otro país, del que sea, de la India, o más aún del Ecuador, ¿no? O sea, que está aquí al costado, que tiene nuestra misma fisonomía, ¿no? Los ecuatorianos, los bolivianos, somos muy idénticos fisonómicamente, ya, porque tenemos y somos herederos de la gran civilización que se había formado aquí, ¿no? Que es la andina.
inclusive emparentada con los mexicanos, por eso también tenemos ese rasgo. En cambio, hay espacios en los cuales ha habido mayor desarrollo de lo afro y mayor desarrollo de lo europeo. Hacia el norte, todo lo que llamamos la zona caribeña, empezando de Colombia, Venezuela, por supuesto, es afrocaribeña, ¿no? Por eso son más oscuros, son más altos, tienen otra fisonomía, muy diferente a la andina que tenemos nosotros en la mayoría, que somos productos de las migraciones, tenemos raíces mucho más andinas, y hacia el sur tenemos más el asentamiento y las migraciones europeas, no solamente porque la colonización fue en esos lugares posterior a la colonización peruana y fueron colonizaciones mucho más organizadas, que ya llegaron con sus familias, inclusive, mientras que los que conquistaron estos territorios tomaron las mujeres que aquí habían, y luego estas próximas siguientes migraciones que poblaron lo que hoy día es Chile, Uruguay, Argentina, encontraron territorios que no tenían grandes civilizaciones, que los mismos incas los habían despreciado porque los consideraban todavía primitivos. Entonces ellos obviamente no han hecho un mestizaje con estas poblaciones, más bien las han arrasado, las han eliminado, ¿no? Es el caso trágico del gran pueblo Selknam de Chile, de Argentina, que fueron exterminados, ¿no? Con los cuales inclusive se practicaba tiro al blanco, con quienes se vendía para los circos, los circos por esos años europeos, no se caracterizaban por llevar, como hoy en día los circos que tanto nos gusta, bailarines, acróbatas, payasos, sino los circos llevaban cosas extravagantes que nadie había visto, pues entonces ese era su exquisitez y su éxito de un circo, ¿no? Llegaba un circo a un país y decía: vengan ustedes, hoy día vamos a presentar a un hombre de la Patagonia, un hombre de la Nueva América, conozca usted a un salvaje traído, y los vendían a los Selkman, porque los Selkman tenían esta cultura de tatuajes blancos, y estos eran tatuajes como que hacerse cicatrices, ¿no? Bastante por el cuerpo, se llenaban de cicatrices, y eso pues, causaba mucha impresión, ¿no? Y eran vendidos, por ejemplo. En fin, esta distribución y esta población de los territorios va a hacer que en el siglo XX, que es el siglo de del desarrollo de las ideologías nacionalistas, tengan pues bastantes, digamos, asumen esta ideología, y vamos a tener esta especie de odio entre países y rivalidades que a veces dura hasta el día de hoy, y que yo les voy adelantando, para mí es lo más estúpido que puede existir, es odiar a otra persona porque simplemente ha nacido en otro territorio cercenado por los políticos y llamados otro país, ¿no? Entonces, no, a pesar que caen en el juego, en la trampa, muchos chilenos, por ejemplo, y suelen decir pues que los peruanos son cholitos, ¿no? Cholitos, asustados, etcétera, ¿no? Es otra cosa. Bien, entonces un par de comentarios sobre la película, ya que ustedes han participado. Se trata de interpretar cómo así regímenes, organizaciones dogmáticas basados en personalismos surgen en el continente. Este surgimiento es sobre todo en el siglo XX, en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, que hoy día vamos a ver en clase. Se inicia, es el tiempo de las ideologías, ¿no? Aparecen en primer lugar el mismo liberalismo, el anarquismo, luego el marxismo, comunismo, socialismo, luego
el positivismo, que no es tanto una ideología, es un sistema, pero igual. Luego aparecen pues los más clásicos, ¿no? Ya en el siglo XX, los fascismos, que son lo más fuerte, porque tienen discursos muy atrayentes, son muy interesantes. Los fascismos siempre cautivan y nos van a seguir cautivando. Los fascismos no han terminado. Mussolini está muerto, Hitler igual, llevaron al extremo el fascismo. Muchachos, apunten, si es que no tienen en vocabulario estos términos que estoy hablando, apúntenlos y luego, pues no sé, googleenlo, ¿no? Porque, ¿qué les voy a decir? Vayan a la biblioteca. YouTubeenlo y conozcan un poco más de los términos que estoy hablando para que estén más expeditos para el examen. Los fascismos son hasta el día de hoy discursos, son ideologías, por las ideologías, su concepto de ideología es ideas políticas estructuradas, bien organizadas, que atraen, ¿no? Que la idea de una ideología es tener adeptos, pues, ¿no? No es para una persona, es la idea, el objetivo de una ideología es crecer, tener más seguidores, y como el APRA, pues el APRA, ¿no? La ideología del APRA ha sido la más grande en la historia del Perú. O sea, ese es un clásico ejemplo. Hasta el día de hoy sigue teniendo una gran cantidad, miles de militantes, de seguidores del aprismo, a pesar de ya en otro país, aunque nos duela decir esta palabrita, desarrollados en otros países, desarrollados, ya este partido habría desaparecido porque no es lo que inició, lo que prometió al inicio, no es para nada, ¿no? Allá de la Torre se moriría 100 veces más si es que viniera a vivir en el gobierno de Alan García, o si lo hubiera conocido y supiera que Alan García se mató creyendo que la muerte lo va a elevar a un sitial de heroísmo, porque los tipos de muerte siempre cambian a veces la historia del personaje. El Che Guevara, si no hubiera muerto como ha muerto, si hubiera muerto de viejito, no tendría la fama, la simbolización que hoy día tiene, la idealización que se le ha hecho, ¿no? Y así muchos que han muerto de manera trágica en sus momentos, han obtenido, el mismo Sócrates, por ejemplo, ¿no? Es una especie de casi de deidad de la filosofía, porque no escribió nada, no conocemos ni una sola obra de Sócrates, más que lo que Platón dice que dijo, su maestro Sócrates, pero como murió en su ley, entonces se le considera como una especie del santo patrón de la filosofía. Y así, la muerte va a ser Quiñones. No hubiera sido Quiñones, nadie hubiera sabido quién sería Quiñones si no hubiera muerto como murió. Igual con Bolognesi, ¿no? Igual con Alfonso Ugarte. Hubieran quedado tal vez como Andrés Avelino Cáceres en la cola de los héroes del Pacífico, porque no tuvieron ese tipo de muerte. O sea, todos estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que el máximo héroe de la guerra del Pacífico en la campaña terrestre es Andrés Avelino Cáceres, porque en la campaña marítima no hay lugar a discusión que va a ser Miguel Grau, pero en la campaña terrestre se considera a Francisco Bolognesi. Pero la mayor heroicidad, creo yo, como muchos, lo tuvo Andrés Avelino Cáceres, solo que él no murió pues en Huamachuco, ¿no? Si hubiera muerto con Leoncio Prado en Huamachuco, yo creo que él se hubiera llevado la gloria, pero no murió y fue presidente del Perú, para desgracia, fueron malos gobiernos, entonces todo eso lo desprestigió a Avelino Cáceres. Entonces la muerte, para que vean, también es interesante, importante en esta situación. El mismo Abimael Guzmán, si hubiera muerto en el momento de ser atrapado, tal vez si hubiera intentado defenderse y lo hubieran acribillado, les aseguro que hubiera tenido una especie ya hubiera sido considerado una especie de deidad para muchos marxistas y comunistas en el Perú. Bueno, al contrario, se ha desdicho, ha firmado rendiciones, ha pedido a su gente que claudique, en fin,
la muerte termina dibujando mucho a la gente, ¿ya? Regresamos entonces, a ver, hasta las 9 en punto, luego hacemos clase. ¿Qué más tenemos aquí? La forma de cómo sigue vigente estas formas de organización que no están ajenos a nosotros, que pueden formarse nuevamente. Este tipo de, aquí vemos por ejemplo al profesor y a los alumnos que llevan más allá la organización, el discurso que él les da, ¿no? El discurso básico, interesante, ¿no? Suena, les digo, atractivo. Los fascismos son bien atractivos, muchachos. Seguimos teniendo regímenes fascistas, Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. En el Perú, el hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, es un fascista total y completo, que es, cuando salga de la cárcel va a formar, va a vitalizar su organización y ahí vamos a tener noticias de él, se acordarán de mí. Y va a tener mucha gente, porque a mucha gente le agrada el fascismo. ¿Saben por qué le agrada el fascismo? Por lo que decía su último compañero, porque tiene una especie de militarización, como vemos en la imagen. ¿Ven? Que más parece un batallón, ¿no? Bien formado. Y los militarismos, nosotros creemos, nos han hecho creer que son gente con muchas virtudes. Por ejemplo, la virtud del valor. El valor, ya les había hablado de las otras, de la disciplina, del orden, etcétera, etcétera, del trabajo. Y recuerden que una de las virtudes, recuerden su clase de filosofía, una de las virtudes más antiguas de Grecia es el valor. No ha dejado de ser una gran virtud. Para nosotros sigue siendo. Entonces, eso va a ser muy importante. Por ejemplo, este grupo dogmático más claro que hemos tenido en nuestro país, que le va a superar al aprismo, va a ser el senderismo, ¿no? Es el grupo, la organización social, política, militar, no solo de corte fascista, porque los comunistas son también fascistas. Ya explicaremos cuando llegamos a la clase de ideologías más sobre el fascismo para que podamos entender, pero yo les sugiero que ya vayan revisando, ¿no? Empapándose, porque esto del fascismo es muy interesante, nos persigue todo el siglo XX y nos va a seguir persiguiendo, les repito. Van a ver ustedes, van a ver cuando una sociedad entra en crisis, es súper atractivo un discurso fascista, es súper atractivo. Es más, la gente cree que esa es la solución. Los fascismos son autoritarismos. ¿Qué teníamos en los 90? Crisis, crisis y crisis. Y cuando Fujimori dijo que iba a hacer, o sea, instauró un autoritarismo, la gente estuvo muy contenta. ¿Acaso salimos a las calles como hicimos con Merino? No, la gente aplaudió. Obviamente hubieron grupos, sectores que sí, no resistimos, entre ellos yo, porque era un joven entonces universitario y estuve siempre en las marchas en contra de lo que después del autogolpe de Fujimori. Más estuve detenido también en la Diringre, porque todos los sanmarquinos entonces éramos considerados seguidores de Sendero, ¿no? Pequeños grupos, la población entera, incluyendo mi familia, estaban felices con Fujimori, ¿no? Entonces, siempre estas autocracias en tiempos de crisis son una especie de solución buena. Y eso es lo que tenía Italia en el momento que va a aparecer Mussolini y va a plantear sus ideas fascistas. Y eso es lo que va a tener Alemania en el momento que aparece Hitler y le copia a Mussolini su ideología fascista y él lo retoma el fascismo y le da unos toques, ¿no? Unos toques de mayor brutalidad, iba a decir, de mayor dogmatismo al fascismo italiano, que luego lo vamos a estudiar. Hitler le aumenta el racismo. Entonces, el fascismo italiano en Alemania, que fue sumado con el racismo,
ese es nazismo, ¿ok? Ojo con eso, o sea, fácil esto va en la pregunta en el examen, ¿ya? Entonces, a eso llamamos nazismo, ¿no? Es un fascismo elevado, exagerado, extremista, ¿no? Irracional también, porque se va a considerar que por simple origen anglosajón hay una superioridad. Superioridad respecto de quiénes, no solamente de los demás, sino exclusivamente de los judíos. Siempre la pregunta es, profe, ¿y qué hacían los judíos en Alemania? ¿Qué miércoles estaban haciendo ahí? ¿Por qué estaban ahí? Y con esto pues nos tendremos que trasladar a la historia del cristianismo, ¿no? Yo he explicado la primera clase, habrán apuntado, por qué nosotros nos llamamos latinoamericanos y de dónde viene nuestro origen, cuál es la importancia de Grecia, de Roma, en la construcción de nuestros países. Y ahí está la historia de lo que en clase de religión alguna vez han llevado ustedes, la famosa diáspora. Entonces, la diáspora es el origen de los judíos en el mundo, y los judíos, como algunas veces quienes los odian le dicen, fue una especie de epidemia, de virus que empezó a circular el mundo, y hoy no hay país donde no haya judíos. Nosotros tenemos judíos bien preclaros en la historia nuestra, y los judíos, después, ojo con esto, lo interesante de esta clase es que yo voy a poder tomarles examen. Entonces sí puedo tener el poder, ¿no? Como el profe, el arma de la coacción y decirles, ojo, mucha oreja lo que estoy hablando, porque hay un condicionante, ¿no? Ustedes van a dar examen. Entonces ahí yo me puedo cobrar el hecho de que me estoy tomando el tiempo para explicar cosas, y espero que ustedes estén atendiendo. Les decía que con la diáspora hay una especie de poblamiento de lo judío en el mundo, y son bastante repelidos, nunca han sido queridos. Por ejemplo, en España es la primera gran expulsión que se hace de los judíos años antes, y luego en Alemania es el ejemplo más claro del genocidio que se va a hacer contra los judíos, del odio que se le va a tener a los judíos. Pero, profe, es porque los alemanes se creían superiores racialmente. Sí es cierto, no estoy diciendo que no, pero le voy a agregar algo que es muy importante. Sucede que hacia los 1500, cuando sucede el surgimiento del protestantismo, ustedes conocen qué cosa es eso, díganme dos representantes del protestantismo. A ver. Martín Lutero. Muy bien. No sé quién ha participado, por favor apúntalo, Luis. Juan Calvino y Martín Lutero, o sea, son los dos grandes representantes, ¿no? En Alemania e Inglaterra, al norte del continente, eso hay que tenerlo bien claro, es muy importante, muchachos. La religión es súper vital en la formación de las sociedades, en la formación de la ética, en la formación de las normas, de los valores, o sea, es súper importante. El marxismo nace odiando, se caracteriza por considerar la religión como lo peor que ha sucedido en el mundo y busca arrasarla. Eso hablaremos después, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque considera, pues, que la religión es una de las cosas que más ha fregado al planeta, más ha fregado. Muchos de nosotros consideramos más bien que, y también hay del otro, ¿no? O sea, y no les falta razón. Si no hubiera habido religión, ¿qué hubiera sido el planeta? Imagínense, si nosotros no robamos su celular de nuestro compañero porque, pucha, Dios nos está viendo, ¿no? Y hay que ser buenos cristianos, hacemos tantas cosas, no hacemos tantas cosas malas, porque pues está mal, ¿no? O sea, la moral, la Biblia, Dios, y queremos nosotros llegar al paraíso, ¿no? Queremos reencontrarnos con nuestros seres queridos cuando nos tengamos que ir de este mundo. Entonces, imagínense si no hubiera religión, ¿no? O sea,
sea, si teniendo religión somos malos cristianos y robamos y envidiamos, etcétera, etcétera, imagínense sin religión. Pero para el marxismo y toda la secuela del marxismo, o sea, el socialismo, comunistas, etcétera, etcétera, variantes del marxismo, la iglesia, perdón, la religión, cualesquiera que sean, son de lo peor. Es lo peor que existe, ¿no? Somete, sojuzga, ciega a la población, ¿no? Los tienen un estado postrado de creencias alucinantes y no les permite ver con ojos científicos las cosas, ¿ya? Entonces, el protestantismo es súper importante porque rompe con esta tradición eclesiástica cristiana, ¿no? Apostólica romana, la tradición judeocristiana de Occidente, que era altamente dogmática hasta el extremo. Tanto que se solicitaba que, por ejemplo, entre tantas cosas que podemos hablar de Lutero, solicitaba que tenían que dar el diezmo, o sea, quien no aportaba, pues no llegaba a Dios, ¿no? O sea, el misio, el pobre, ya estaba condenado, ¿no? Ya estaba condenado. Quien no llegaba a los templos centrales y principales a peregrinar, no llegaba a Dios, o sea, como que Dios estaba, pues, cada vez más presente en los templos grandes. Y en los templos chiquititos, en una comunidad, ahí no estaba, no llegaba Dios, ¿no? No llegaba, o sea, él estaba, por lo tanto había que peregrinar a Roma, ¿no? Ahí estaba, no solamente el Papa, que era el representante de Dios en la tierra, sino ahí estaba Dios. O sea, si yo llego a Roma, entonces Dios me va a escuchar. Mucho no ha cambiado, muchachos, ¿ah? Hoy en día, cuando viene octubre, el Señor de los Milagros, muchos creemos que llegando al Señor de los Milagros y tocando, ¿no? Nos esforzamos, la gente se empuja, pelea por tocar la imagen, y cuando toca se sienten, yo he visto, porque hicimos un trabajo hace años sobre eso, mucha gente termina llorando, ¿no? Porque logró tocar la imagen de Jesús. Entonces dicen, no, ya me va a escuchar, ¿no? Me va a escuchar, porque le pedimos pues cosas, ¿no? Más que entregarle hoy en día. Antes se entregaba y se pedía, se entregaba cosas. Por ejemplo, antiguamente Abraham quiso entregar a su hijo, ¿no? Luego se entregaba muchas cosas, por ejemplo, el dolor hasta ahora, ¿no? Santa Rosa de Lima, por ejemplo, ¿no? Entregó mucho dolor a Jesús, a Dios, usando, en fin, los látigos, el silicio, etcétera, y a cambio pedía cosas, ¿no? No necesariamente para ella, sino para el mundo, en fin. Ya, entonces, Lutero llega a Roma, pues, ¿no? Lutero llega a Roma y ve toda la pobredumbre que existía, toda la corrupción, pero era Sodoma y Gomorra, le quedaba chico a Roma. El Papa tenía mujeres, amantes, hijos, elegían al Papa, pero peor que lo que hoy día sucede en la política, compraban sacerdotes, ustedes saben cómo son las elecciones para el Papa, ¿no? Para que salga humo blanco. Tiene que haber un 100% de consenso entre los cardenales, y para eso, obviamente, el ejercicio de la política más claro, más evidente, sucede cuando se elige al Papa. La política terrenal, la política de Sócrates, la política de Platón, o sea, la política de los griegos, esa política se usa para elegir a los papas. Y los papas juegan y mueven intereses, ¿no? Porque hay varios grupos que están ejerciendo ahí presión, ¿no? Por ejemplo, el Opus Dei es uno de los más fuertes hoy en este siglo, en el siglo XX, que ha puesto papas corrompiendo, ¿no? La corrupción no solamente es plata, ojo, la corrupción también es, no sé, otras cosas de promesas que pueden haber, ¿no? O intercambios. Mira, ¿sabes qué? Vas a tener más cardenales, y en fin, muchas cosas. Imagínense todo lo que se puede ofrecer a los que eligen el Papa, no necesariamente bolsones de oro, como sí sucedía en el tiempo de Martín Lutero, donde sí funcionaban las bolsitas con las monedas de oro, ¿no? Eso sí, cuántas bolsitas de moneda de oro se pagaba, tal, la cual, quien podía comprar a más, pues obviamente tenía el voto
O sea, eso va a ver Martín Lutero, y una de las peores, una de las cosas más graves, más peores que va a ver Lutero es que la gente llegaba a la casa de Dios para solicitar salvación de sus pecados a cambio de dinero, a cambio de dinero. Se compraban indulgencias. Sí, en la puerta se vendían indulgencias. ¿Imaginan que hoy día vayamos a la catedral a comprar indulgencias? O sea, tú has violado, ¿ya? Entonces, las leyes de Dios entonces serán más fuertes que las leyes del hombre. Hoy en día, las leyes del hombre son más fuertes que las leyes de Dios, ¿no es cierto? O sea, el pecado es fuerte porque te cierra las puertas del cielo, pero eso va a pasar cuando mueras, ¿no? Mientras tanto, las leyes del hombre, o sea, las que están en la Constitución política, no las que están en la Biblia, te van a justiciar, te van a hacer rendir cuentas. Por lo tanto, si tú violas, no es tanto que no vas a ir al infierno, pero ya estoy castigado, voy a irme al infierno, ¿no? ¿De qué se preocupan? No, señor, usted va a pagar aquí en la tierra, se va a la cárcel. Estas son las leyes de Dios, porque a partir del siglo que vamos a estudiar ahora, el siglo XIX, las leyes van a regir nuestra vida, no las leyes divinas, sino las leyes del hombre. Ese es el gran cambio y es el gran tema de hoy, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedía, se compraban indulgencias, o sea, tú violabas y ibas a la iglesia y decías, señor sacerdote, te confesabas violado. Bueno, compré esto, le vale 100 Ave Marías, no sé cuántos Padre Nuestros y 50 indulgencias. Ay, pero ¿cuánto cuesta cada indulgencia? Cada indulgencia está a 100 soles. Pucha, 1000, una luca me va a costar ya, qué miércoles, pues ya, compro, ¿no? Las indulgencias venían así en papelitos enrollados. Entonces te comprabas 100, ya estabas libre de pecado, listo para volver a pecar. Eso va a ver Lutero, pues. Por eso Lutero va a hacer las reformas muy interesantes, ¿no? Y va a romper la iglesia. Ustedes ya conocen muchas de esas, o si no, volveremos a tocarlas para no extenderme en la clase de hoy y hacer la clase. Entonces, rompe con la iglesia clásica, dogmática, que sobre todo, y ojo también con esto, que sobre todo propagandizaban la pobreza como una virtud, que tenían, consideraban y explicaban a todos, difundían a toda la población feligresa, que era el 100%, porque el ateísmo no existía, y otras religiones estaban prohibidas, y si te encontraban creyendo en otra deidad, te quemaban, ¿no? Entonces, a toda la feligresía le explicaban que la pobreza era una virtud, ser pobre era una virtud. Ustedes que son grandes creyentes, díganme esta frase porque yo siempre la olvido, a pesar que yo he sido muy creyente en mi adolescencia, en mi niñez. Yo me he leído la Biblia entera, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, y me jacto de ello, pero me olvido una frase. Hay una frase que dice, es más fácil que ingreses por la aguja, el ojo de una aguja, que, a ver, por favor, alguno de ustedes ayúdennos con esa frase bíblica, que es muy conocida. A ver, vamos. Sí, repito, es algo así como que es más fácil que ingreses por una aguja que llegues al reino de los cielos, algo así. ¿Nadie? No. Sí, profesor, encontré una frase que dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Perfecto, muchísimas gracias. Es más fácil que un camello ingrese por el ojal, ¿no?, de una aguja, se imagina un camello entrando, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que solo los pobres entran. Un camello jamás va a pasar por el ojal de una aguja. O sea, jamás, imposible. No hay imposible más grande. Entonces, que un rico llegue al reino de los cielos es imposible, ¿no? Pero sin embargo, la riqueza era una cosa que buscaba el hombre. O sea, en contra de las leyes de Dios. Esta situación básica hacía que los pobres finalmente eran felices siendo pobres. ¿Por qué? Porque tenían el reino de los cielos asegurados. Y en esos tiempos de las que estoy hablando, todavía el medioevo,
pues se vivía para la muerte, o sea, se trabajaba en vida para la otra gran vida. O sea, la vida terrenal era insignificante. Lo que importaba era la vida posterior, porque esa es la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces había que ganar la vida eterna. Y para eso había que ser un buen cristiano. Ser un buen cristiano era ser, por ejemplo, indulgente, en fin, todas las virtudes que nos va a decir el cristianismo, entre ellos ser pobre. Hoy en día también seguimos considerando, muchachos, no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Seguimos considerando un pobre, un mendigo, pues una especie de echado de virtudes cristianas, ¿no? ¿Qué duda cabe que aquel que está mendigando en el puente, recibiendo las migajas de la gente que tiene buena voluntad, va a ir al cielo? ¿Dudan ustedes? No nos imaginamos, ¿no? Que ese ciego que está en silla de ruedas, por las noches en su casa, busque a su sobrina para hacer tocamientos indebidos, o la mire con lascivia a la vecina, ¿no? O sea, un poco lo hemos sacralizado, ¿no? A esta persona con desgracias, ¿no? Y es más, le damos su monedita, ¿no? No tanto porque creemos que lo necesita, ¿no? Sino porque creemos y decimos nosotros mismos, ¿no? Ah, has hecho tu obra del día, ¿no? Tu obra de gracia, ¿no? Es tu acercamiento a Dios, ¿no? ¿Cierto? O sea, ¿por qué le estás dando a Él? ¿No? O sea, porque sientes que Él es casi una especie de cercano, te conecta, ¿no? Te va conectando con las cosas buenas de la cristiandad. En los Andes más aún, no sé si ustedes han visto, saben, viven en barrios populares y en noviembre, si nos hubiera tocado el siguiente semestre, hubiéramos hecho un trabajo de práctica o los hubiera enviado a hacer un trabajo de práctica a los cementerios populares, no los camposantos, que ese es otro sistema también de concepción de la muerte. Los cementerios populares, que son una especie de extensión de los cementerios andinos en Lima, ¿no? En los cementerios populares, han visto ustedes, lo saben muy bien, que el Día de los Muertos se celebra con mucho trago, comida y música, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Mucha comida, trago y chelas, sí. Digo, trago y música, Y es su día, hacen su negocio los minusválidos, entre comillas, porque ahora ya no se habla de minusválidos, ¿no? Ahora se dice personas con otras capacidades. Bueno, ellos siempre ha sido su día, ¿no? Estoy hablando desde que Arguedas escribió sobre esto, ¿no? Arguedas escribió en los años 50 esto que les estoy contando. Ellos ese día se preparan, se producen y van a los cementerios a trabajar. Entonces se acercan, se hacen, te piden orar por tu muertito y tú dices, ya oran, ¿no? Y él ora y tú le das su platita, ¿no? Sus 2 soles, 1 sol, 5 soles, dependiendo de tu gran buena voluntad. Y así, y todo el mundo lo solicita, ¿no? Porque los sacerdotes no van a los cementerios ese día a estar haciendo misas, responsos a los muertos, sino van estas personas minusválidas. Porque si viene un tipo internado, ¿no? Bien vestido, un blanquiñoso, así con cara de europeo, y te dice, oiga, caballero, le hago responso a su muertito, a su difunto. ¿Por qué no? O sea, debe ser más pecador, que Dios no lo va a escuchar. En cambio, si viene un minusválido con sus lentes negros, cojeando con su bastón, entullido, y te dice, papito, le rezaré a tu muertito. Sí, por favor, papito, rézale, ¿no? Sí, seguro Dios te va a escuchar a ti. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí. Profesor. Sí, te escucho. Creo que hay una explicación a eso, porque yo estudié en un colegio católico. ¿Ya? Y ahí mencionaban de que Jesús se encontraba ahí en esa persona que está pidiendo limosna, en el minusválido, en el cieguito, ahí está Jesús, y cuando tú lo ignoras, estás ignorando a Jesús. Y creo que por ahí va más o menos. Exactamente. Gracias por la contribución. Apúntale, por favor, Luis. Sí, claro, es que esa es la cristiandad clásica, pues, eso es lo clásico, ¿ya? La pobreza, en eso, la pobreza como que te da a ti virtud, o sea, hoy día consideramos que ser pobre es una virtud.
Yo les digo, a ver, por favor, virtudes, ustedes miran la honestidad, profe, en fin, la justicia, ya. Alguien me va a decir, la pobreza. ¿Una virtud la pobreza? ¿Qué quiere decir? ¿Que la riqueza no es una virtud? ¿Es algo malo? Pero muchachos, si todos estamos acá metidos por querer tener un poco más de dinero, o sea, ¿qué cosa estamos haciendo entonces? ¿No cristianos? Y ustedes están haciendo todo su esfuerzo de levantarse a las 8 de la mañana y soportar al profe de sociología porque quieren obtener, como decía Aristóteles, por un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Aprobar el curso. ¿Aprobar el curso para qué? Para salvar el semestre. ¿El semestre para qué? Para terminar el año. ¿Para qué el año? Para terminar la carrera. ¿Para qué terminar la carrera? Para tener un buen trabajo. ¿Para qué tener un buen trabajo? Para ganar bien. ¿Para qué ganar bien? Para comprarme mi casa, para comprar mis cosas, para ser feliz. Ese era Aristóteles, ¿no? O sea, decía, el fin último del hombre es la búsqueda de la felicidad. Entonces, no, para nada. La riqueza hoy en día es una cosa demoníaca. No lo era, lo fue. Ahí está la frase que ustedes me han leído, la frase bíblica. ¿Ok? ¿Qué cosas en Martín Lutero, Calvino, cambian eso? Ya vamos ya mejor avanzando. Cambian eso, transforman eso y forman un nuevo concepto de la vida cristiana. Pues eso es lo que va a tener Inglaterra, por ejemplo, cuando va a expulsar a los dogmáticos católicos y van a ser protestantes, ¿no? Y esa fue una guerra también terrible, guerra directa, ¿no? Porque se mató. Hoy, ahorita la ganadora del Oscar de este año es la película, empataron, creo, ¿no? Pero Gestal, permíteme un ratito. Aquí está, su profe comprando piratas, ¿no? Belfast. ¿De qué trata Belfast? De esos años, de la gran pelea entre los protestantes y los, bueno, no de esos años, ¿no? Posterior, pero del odio entre los protestantes y los católicos. O sea, la película, ahora, actual, no sé si ganó el Oscar, ¿verdad? Ahí estoy un poco desubicado porque la otra que estaba nominada es que está en Netflix, se llama, tiene nombre de perro. Creo que ganó Coda, profesor. Ah, ya. Pero también estaba nominada esta que está en El poder del perro. Exacto, ¿no? El poder del perro. Vean todas esas películas. Esta Belfast trata de eso, ¿no? O sea, cómo eran odiados los católicos y cuando los protestantes, inclusive los golpeaban, su casa les tiraban piedras, etcétera. O sea, la bronca entre protestantes y católicos fue muy fuerte. Y el protestantismo arma hacia el norte del mundo, del globo terráqueo, hacia el norte, se desarrolla expulsando a los católicos o convirtiéndolos a protestantes, y el dogmatismo católico cristiano clásico, el apostólico romano, se refuerza hacia el sur, ¿no? Más bien ellos hacen la contrarreforma. ¿Recuerdan la contrarreforma en España? Y que es la que nos llega a nosotros. Nosotros somos producto de la contrarreforma y Estados Unidos es producto de la reforma, o sea, del protestantismo. ¿Qué cosa dice el protestantismo finalmente? Pues dice que la riqueza es buena, no es mala. Y es por eso que los judíos van a desarrollarse económicamente muy bien, porque los judíos tienen una virtud que nosotros no la sabemos practicar. Por alguna razón, los peruanos, en algunos espacios, ¿sabes? Porque cuando hablamos de peruanos es bien difícil, la sociedad, ya les mostré la primera clase, la sociedad peruana está dividida en muchas sociedades. Por ejemplo, lo practican los huancaínos, pero no los puneños, no algunas zonas quechuas puneñas, otras sí. Es a ver, ¿cómo se llama esto? Los judíos son más, no son de exhibir su riqueza, ¿cómo se llama esto? De gastar, ¿no? De demostrar al otro que tienes, ¿no? Esos son, por ejemplo, los huancaínos, ¿no? Los huancaínos tienen un poco de plata y ya, ¿qué es lo que está de moda hoy día? No sé, los 4x4, me compro mi 4x4, a veces ni tienen que comer, ¿no? Pero su 4x4 para hacer, esta palabrita, ¿no? O sea, ¿cómo le decimos estos? Son alardear, pues alardear.
No, en profesor. cambio, tú ves a los puneños, tienen mucho dinero, pero se siguen vistiendo igual, siguen con su station wagon. Sí, yo asisto a muchas fiestas de puneños y no van con camionetones 4x4, van con sus station, sus autitos, su Datsun todavía. Pero llegan a la fiesta y te traen la banda, la internacional Popó de Bolivia, que les costó 80.000, 100.000 soles les cuesta. Yo trabajo mucho con puneños. En las fiestas es una millona. Ustedes saben que Puno consume casi el 50% de cerveza que consume el Perú. O sea, el Perú consume X cantidad de cerveza. Puno consume, pues, casi X medios, casi X, ¿no? O sea, es una bestialidad. Puno gasta dinero en fiestas, pero Cajamarca, pues, no le llega a Cajamarca, no le sigue Huancayo. Huancayo le sigue. Pero Profesor, en ese sentido yo podría participar, yo soy huancaíno, ¿no? Y podría confirmar lo que usted está diciendo. Sí, generalmente las personas ahí suelen gastar su dinero en las fiestas, generalmente, ¿no? Que se hace cada semana. Como dicen, en Huancayo hay fiesta cada día o cada semana, ¿no? Y es cierto, entonces las personas a fin de semanas, como se dice, se desestresan y todo el dinero que ganan lo gastan ahí, ¿no? Y a veces no miden sus consecuencias, ¿no? Y prefieren gastar en las fiestas, comprar, como se dice, la banda, quizás un monte, cortamonte y todo ello, y la yunza, lo que le llaman, entonces ahí pierden el dinero y a veces no tienen, ¿no? Entonces es algo que a veces es inconsistente su lógica, ¿no? En cuanto a los matrimonios que se ve, sí, eso sí se puede, no sé, es en base a la reciprocidad, ¿no? Eso sucede en los barrios más tradicionales, podría decir, ¿no? Porque en la ciudad no sucede mucho. Es dar para recibir, ¿no? Entonces, si tú das, no sé, una refrigeradora, cuando tú te cases también tienes que recibir, no sé, algo similar de las personas que le has dado. Entonces, en eso se basa, pero en las fiestas aparte sí, ahí ya gastan por gusto. ¿Ya? Y bueno, eso quería aportar. Pues. No, muy bien, muy bien. Esa es nuestra historia, nuestra triste y trágica historia. Eso es lo que Mao Zedong va a hacer en la Revolución Francesa cuando hablemos de Mao Zedong. Va a decir, por ejemplo, para salir de esta pobreza en la que nos encontramos, vamos a eliminar cosas inservibles. Por ejemplo, vamos a dejar de chupar. ¿Se imaginan que nosotros dejemos de tomar en el Perú, ¿no? Un mes. Y no, más aún, todo lo que gastas en trago en el Perú, lo donamos. Se imaginan la millonada de dinero que tendríamos, ¿no? En fin. Ya, entonces, ahí va a venir la historia de que los judíos no son de alardear, no son como los huancaínos, son de modestia, pero muy adinerados. Entonces, finalmente les digo que los alemanes no es tanto su odio contra contra los judíos solo porque se creen superiores racialmente. Muchos historiadores más bien dicen que ese es el pretexto, En realidad lo que ellos querían era, y odiaban a los judíos, era porque los judíos eran más exitosos económicamente que ellos. Esto lo trabaja el gran sociólogo Max Weber, que es uno de los 4 que están en la obra, en la lectura que hemos leído la semana pasada. Max Weber tiene su obra mayor, así como Marx tiene su obra mayor que se llama El Capital. Max Weber, su obra mayor se llama La ética del protestantismo y la construcción del capitalismo. Clásica el título, que nos está diciendo que los protestantes tienen una ética que hace que el capitalismo surja, o sea, les responsabiliza a los judíos la aparición del capitalismo. Son los primeros banqueros. Vean las películas de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, les recomiendo esta película, si no la han visto, es un clásico, La lista de Schindler, ¿no? Con este actor, ahora hace películas violentas nomás de hacer justicia por su hija, por su esposa, tipo. Liam Neeson, profesor. ¿Cómo? Liam Neeson. Liam Neeson, gracias, muchísimas gracias. Liam Neeson, ¿no? Con él, se llama La lista de Schindler cuando era joven, ¿no? Hacía buenas películas, también del mejor cineasta, esta película, el norteamericano. Es tan bueno que no me acuerdo el nombre. Bueno, ahí se ve cómo pues, se expropia a los judíos todo el dinero que tenían. ¿Para qué? Para enfrentar la guerra.
¿no? Y es una millonada, o sea, el odio es más por el dinero. Entonces, de ahí viene esta idea digamos, de la diferenciación y la importancia del cristianismo en su discurso, y es por eso que los cristianos en el norte son mucho más liberales. Son el pastor, por ejemplo, en Estados Unidos, que son muy creyentes. Vean las películas norteamericanas, siempre están yendo los domingos a misa, ¿no? Pero el pastor, el sacerdote, no está vestido como en las películas medievales, ¿no? Con sus túnicas así medio tenebrosas, sus capuchas. No, son gente común como nosotros y que vive también como nosotros, al costado, es más, es tu vecino, tiene su familia, tiene su esposa, ¿no? Mientras que en el sur tenemos esta clásica idea del cristiano, pues, dogmático, ¿no? Que está echándose el látigo. Aunque eso también existe en otro lugar. En España, por ejemplo, es el lugar de donde nace el Opus Dei. El Opus Dei es un movimiento cristiano moderno, dogmático, brutal, violento, fascista, o sea, que tiene todas las etiquetas de lo terrible, y es español. España sigue siendo el nido de reproducción de este tipo de cristianismo. Un ratito, muchachos. Paulino, estoy dictando clase, te llaman un ratito, ¿ya? Bueno, ya entonces, por ahí hay mucho que conversar a partir de una película, de una lectura. Tenemos bastante cosas que reflexionar, pero la película nos ha introducido al gran mundo de la política, de las ideologías, del poder, ¿no? De las disputas, de los autoritarismos, militarismos, autocracias, populismos, como decían ustedes, asistencialismos que luego van a venir, etcétera, y vamos a seguir revisando sobre eso, ¿ya? Espero que se haya despertado un poco el interés por esas cosas. La sociología es una ciencia joven que aparece en el siglo XIX. Aparece, como ya les había dicho, a raíz de la preocupación de lo que sucedía en el mundo. Claro, porque el mundo para los europeos son ellos, ¿no? Ellos se consideran que es el mundo. Entonces, cuando en Europa hay guerra, dicen guerra mundial, ¿no es cierto? La primera guerra mundial fue en Europa, pero ellos dicen guerra mundial. El mundo, el 80% del mundo, ni enterado de la guerra, ¿no? Pero era una guerra mundial. La segunda fue más, ¿no? De mayor alcance. Pero tampoco fue una guerra mundial, ¿no? ¿Ya? La tercera va a ser una guerra mundial, ¿no? Sí, por el nivel tecnológico de las revoluciones, de los avances de la tecnología. También hemos avanzado en lo malo, ¿no? El avance de la humanidad es así. Se ha inventado cosas, por ejemplo, en el siglo XIX, la esperanza de vida, el siglo XVIII sobre todo, era de 30 años, de 30 a 50, la longevidad. Después de la revolución industrial, con la revolución industrial es la revolución de la ciencia, estoy hablando, evidentemente, ustedes entienden. También hay una invención y una revolución en cuanto a la medicina, por lo tanto, y a la salud, etcétera. La esperanza de vida aumenta en Europa, ¿no? De 50 a 70. Y más adelante en el siglo XX va a aumentar de 70 a 90. Nosotros estamos en 60 a 70, ¿no? Esa es la esperanza de vida. Pero mi abuelito, mi papá tenía 80 nomás. Mi papá murió el año pasado en la pandemia con 81 años. Creo que pudo dar más, pero la pandemia aceleró su desaparición. Pero, digamos, había pasado las esperanzas de vida que tenemos en el Perú. Ok, bueno, volvamos al punto. Entonces, este terrible clima de crisis, de fuertes crisis, va a hacer que un grupo de filósofos dejen de filosofar, ¿no? De pensar si existen o no existen, y empiezan a pensar más bien por qué nos estamos matando, ¿no? O sea,
La sociología es un desprendimiento de la filosofía, pregunta de examen, y un pensamiento de cosas mucho más concretas, mucho más reales, mucho más objetivas. Es por eso que va a convertirse en una ciencia, con posibilidades de ser ciencia rápidamente, porque su objeto de estudio es más directo. Por ejemplo, la filosofía casi no puede trabajar usando como instrumento de análisis la observación. ¿Ya? El sociólogo no, el sociólogo parte de la observación. Es el principal instrumento de análisis. Eso quiere decir que su objeto de estudio es mucho más real, es mucho más material. Entonces, vivíamos estos tiempos de gran revolución, los antecedentes, vamos a verlo. Bueno, esta es la imagen del ajusticiamiento, ¿no? El último monarca. Esto fue una cosa impactante, una cosa trascendental, no solamente la muerte de un hombre, no solamente es el asesinato y el ajusticiamiento de la pareja presidencial, vamos a decir, la pareja de monarcas, ¿no? Que vivían de espaldas no solamente al pueblo, sino a la otra clase social que se tenía. Recordemos que vamos a tener 3 clases sociales principales. Arriba en la pirámide, la nobleza, ¿no es cierto?, donde estaban estos reyes que se creían, pues, que habían sido seleccionados por una divinidad, por Dios, para ser reyes, ¿no? Hasta consideraban que tenían otro tipo de sangre, en fin, estaban hechos para gobernar. Y el clero, que eran otros también descendientes de elegidos por Dios, ¿no? Estamos saliendo del medioevo. Antes de esto había sucedido el Renacimiento, el humanismo, movimientos que poco a poco han ido contrarrestando el gran peso y la gran expansión de lo que fue la etapa medieval, al cual consideramos una etapa oscurantista, ¿no? Como sinónimo, como para adjetivar una etapa llena de ideas teológicas, ¿no? Explicaciones de Dios y explicaciones basadas en la fuerza de la fe, contrario a la ciencia. Pero luego va a aparecer, pues, el humanismo, luego el Renacimiento, que van a ser ya expresiones del peso que se le va a dar a la racionalidad, otro concepto. Hay un glosario de conceptos en el Moodle colgado en la primera parte que deben manejarlo. No, no se sorprendan que de ahí les pregunte qué cosa significa esto, porque conceptos como los que estoy hablando, humanismo, renacimiento, globalización, etcétera, y yo no puedo estar explicando qué cosa es eso, ¿no? Ya se supone que ustedes ya conocen. Un ratito, de otra llamada. Javier, estoy dictando ahorita. ¿Te parece que te llamo? ¿Ya? Listo. A ver, dime. No, estoy tomando y voy a tomar virtuales. No, mi primera práctica es la siguiente, todavía la siguiente todavía semana, la subsiguiente. Claro, exacto. Ya, perfecto. Gracias, Javier. Bueno, me llaman de la universidad preguntando cuándo vienen los exámenes. Ya, entonces, es interesante ver este proceso histórico para entender, para comprender, ¿no? La razón frente a la fe, ya la ciencia frente a la fe, ¿no? O sea, al pensamiento, a la ciencia, la razón frente a la teología, es decir, a la explicación no a partir de la razón del hombre, sino de las palabras de Dios. Por eso el documento que ordenaba las sociedades, estamos en sociología, estamos interpretando, entendiendo, analizando el funcionamiento de las sociedades. Por eso las sociedades, por esos tiempos,
estaban regidas por las leyes. Las leyes siempre estuvieron presentes. Sin leyes, una sociedad sería anómica. ¿Qué es anómica, profe? La anomia es desorden, ¿no? Desorden. Entonces, serían anómicas. Siempre hemos tenido que tener leyes para ordenarnos, para estructurarnos, más aún cuando las sociedades empiezan a crecer, a ser más complejas, cuando las relaciones de producción, las relaciones sociales se empiezan a hacer la sociedad se hace más grande y estas relaciones se hacen también más complejas. Entonces, se requieren más ordenamiento. Ese ordenamiento es leyes. Solo que las primeras leyes, o las leyes más famosas de toda una gran cantidad de años, de más de 1000 años, es la Biblia. Son leyes divinas. Y ese es un súper interesante invento, porque el hombre tiene que apoyarse en la existencia de alguien superior para implantar leyes, porque si ellos decían que esa ley lo habían hecho ellos, pues la gente no lo podía respetar, o mejor dicho de otra manera, ¿no? En cuanto a las leyes eran divinas, podían ser más aceptadas, más creíbles, ¿no? Esto no lo dice el emperador, esto lo dice Dios. No, eso es otra cosa, pues no, a Dios hay que hacerle caso, porque Dios es omnipresente. Así que, ok, pero el Renacimiento y el humanismo, estos movimientos ya le dan más sentido, más peso a la decisión por eso se llama humanismo, del individuo, de su razón, le dan más peso a la ciencia, entonces ya no se asesina así nomás a aquellos que están estudiando de manera científica, Da Vinci, etcétera, ¿no? Si no, ya empiezan a tener cierta razón, ¿no? Pero, aunque todavía eso existía, ¿no? El ajusticiamiento en unos lugares y otros lugares, en fin, el desarrollo nunca ha sido homogéneo. Ya, pero cuando llega el siglo XVIII sucede la revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial mitad del siglo XVIII, 1800, del siglo XVII, en Inglaterra, ¿no? Con la invención de las primeras máquinas, sobre todo que van a transformar las formas de producción en la agricultura y luego en las relaciones económicas. Otro punto súper importante, muchachos, es el crecimiento de las polis o el crecimiento de los burgos. ¿Qué cosas son polis y burgos? Bueno, ciudades. Hoy día los conocemos como ciudades, ¿no? Nos parece ajeno los nombres, pero en esos tiempos se llamaban burgos. Y el que vivía en un burgo se llamaba burgués. Simple. Es que en los burgos no vivía cualquiera. Un campesino no vivía en un burgo. Porque ¿qué iba a hacer un campesino en un burgo? ¿No? El campesino vivía en los campos. Pues ahí trabajaba y vivía. En los burgos, ¿quiénes vivían? Los comerciantes principalmente. Entonces había aparecido una nueva relación social de intercambio que se va a llamar el comercio. El comercio que va a llegar hoy en día como una de las prácticas más importantes y más masivas del planeta, ¿no? O sea, las relaciones económicas, de intercambio y todas las fases que tienen unas relaciones económicas, ¿no? La producción, la distribución, el intercambio, la venta, etcétera, etcétera. Entonces, aparece con fuerza una nueva clase social, ¿no? Que son los burgueses. Entonces teníamos en esta pirámide arriba la nobleza, al costadito de ellos, junto con ellos, el clero, que muchas veces también se confundían, ¿no? O sea, eran los mismos, ¿ya? Debajo de ellos había crecido esta nueva clase social que había empezado a generarse ya en el medioevo, ya en el medioevo, pero eran mal vistos, ¿no? Estos comerciantes, y empezaron a generar y a crear los burgos, que eran lugares no territoriales, ¿no? O sea, que no estaban dentro exclusivamente dependían de los reinos, sino eran novedosos, y eran gente de distintos lugares, ¿no? Una cosa muy extraña, y eran gente muy que inventaban cosas novedosas, sobre todo en el asunto de los vicios, ¿no? Juegos, prostitución. Desde entonces a las polis
les van a acompañar este tipo también de situaciones que luego vamos a conocer como problemas sociales, ¿no? La prostitución es una especie como que se considera que siempre ha existido, pero van a ser con los burgos, con el crecimiento de los burgos, el crecimiento de la prostitución. Por ejemplo, estoy tomando un ejemplo, ¿no? Hay muchas otras, ¿no? El consumo masivo de licor, por ejemplo, la industrialización del licor, que es una de las industrias más grandes que existen en el planeta, ¿no? En absoluto la riqueza que genera el consumo de licor. No sé si alguna vez se han preguntado cómo así, quién inventó el licor, por qué y es tan atrayente y tan atractivo y tan masivo que no hay sociedad alguna que no consuma licor. Y es una cosa súper interesante el estudio y el análisis del licor. Estados Unidos tiene un crecimiento en base a ¿no? al tráfico de licor en los años del siglo XX. En fin, entonces los burgos son importantes y los burgueses son esta gente que empieza a acumular y empieza a formar un nuevo régimen, pues que es el régimen capitalista, ¿no? Que trae nuevas situaciones. Por ejemplo, se les empieza a quitar el acceso de la educación que era exclusiva para los sacerdotes. La misma San Marcos, que ya existía en esos años, pues estamos hablando de 1780, 90, la Universidad de San Marcos ya existía, pero quienes enseñaban en San Marcos eran los sacerdotes, quienes se educaban en San Marcos eran los futuros sacerdotes. Entonces, el crecimiento de la burguesía y luego la Revolución Francesa, por influencia de las ideas de la Ilustración, van a quitarle espacio al clero, ¿no? Es más, es el primer movimiento anticleriquista que existe en el planeta, en el mundo, a lo largo de la historia. O sea, en el medioevo no podía haber un movimiento anticlerical, ¿no? Porque eran considerados brujos demoníacos y inmediatamente ajusticiados, quemados principalmente, ¿no? Hay toda una idea de por qué lo quemaban. Pero en la Ilustración es un movimiento anticlerical, o sea, por primera vez se empieza a cuestionar que Dios responda a todo y que Dios exista y que, es más, la misma existencia de Dios también se empieza a cuestionar. No todavía aparece el ateísmo como tal, pero hay ya un cuestionamiento, al cual se va a llamar inclusive el primer movimiento anticlerical, va a ser el laicismo, ¿Qué cosa es el laicismo? Discúlpenme porque otra vez como les digo, estamos en aniversario. Aló. Sí, Lino, dime. No, ya lo firmé. Bueno, entonces ahí tenemos un primer movimiento del alejamiento de las ideas teológicas y aparecen las ideas de la razón, ¿no? Entonces ese es un enfrentamiento. Acá, por ejemplo, hay un esquema que es importante ver cómo sucede este proceso de las que van a ser llamadas revoluciones, porque hay revoluciones de todo tipo. Las industriales generan una y otras revoluciones, reacciones. Las políticas son revoluciones no solamente políticas, son culturales también. Como les digo, por ejemplo, dentro de lo cultural está lo religioso. Lo religioso es cultural, es cultura la religión. Entonces, hay un nuevo concepto de lo que significa el hombre y su posición, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los antecedentes, libros como El espíritu de las leyes de Montesquieu, el inicio del enciclopedismo, por ejemplo, es importante, no lo he mencionado, es el primer gran trabajo basado en la ciencia y en la razón. Es una enciclopedia, ¿no? Inmensa, que se explica las cosas de manera objetiva, ¿no? El darwinismo o Darwin también va a aparecer en estos tiempos. O sea, es un tiempo de revolución total, ¿no? Porque Darwin que en su niñez era un
igual que sus antecesores, un creyente en Dios, era muy amante de la naturaleza y siempre daba gracias a Dios porque Dios había construido un planeta hermoso y lo controlaba. Luego se va a dar cuenta que no dependía de Dios. Entonces va a ser con sus ideas de la evolución y la selección natural, sin de repente tener la intención, va a ser uno de los principales acuchilladores, vamos a decirle, de las ideas teológicas, ¿no? Porque entonces va a aparecer la teoría evolucionista que se va a enfrentar a la teoría creacionista. Y nosotros hoy en día, estos cursos como el que estamos llevando, no lo decimos, pero sabemos que partimos de la idea de la que creemos, damos por hecho que somos evolucionistas, ¿no? Porque si no, alguien de ustedes diría, profe, si Dios creó eso, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿para qué? No tendría sentido. Entonces la fuerza del materialismo, del evolucionismo y todas sus variantes van a ser fuertes en este tiempo, por eso se va a llamar revolucionario. El contrato social, esta idea de que el ordenamiento social está basado en un pacto entre los gobernados y los gobernantes y donde el poder también lo tienen los gobernados, a diferencia de los tiempos monárquicos o de los tiempos medievales donde el rey y el monarca era dueño de todo absoluto, de sus ideas se hacían y si querían tomar la decisión, ¿sabes qué? No quiero ese pueblo, mátenlos, etcétera, etcétera, ¿no? Cantidad de películas, ya que no, de pronto hemos leído, nos hacen ver eso, ¿no? Rey, ¿qué hacemos con los prisioneros? A ver, estoy aburrido. ¿Sabes qué? No sé, tú decides. No, hoy en día no es eso, hoy en día hay leyes que inclusive que el que gobierna se tiene que someter a ellas. Entonces ya no es el hombre por encima de las leyes y porque encima de las leyes divinas se suponía que él las podía manejar porque él era el representante de Dios. Entonces las podía él tomar decisiones. El contrato social de Rousseau es eso, ¿no? O sea, aquí vamos a convivir en un regulamiento y la aparición de los poderes, poderes que se balancean entre ellos, que también son parte de este tiempo, ¿no es cierto? La independencia de las 13 colonias, que es la independencia del inicio de la independencia de Estados Unidos, la Declaración de Derechos de Virginia, que es la Declaración de los Derechos de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, van a ser fundamentales. Ahora, esas están copiadas de la Ilustración, solo lo que sucede es que ellos lo ejecutan más rápido. ¿No? Porque su independencia es mucho más directa y confrontacional y pelean contra los ingleses, se separan apoyados por Francia, que era enemigo de Inglaterra, ¿no? Este famoso general que va a apoyar a los ingleses, no tengo el nombre, que luego va a regresar a Francia y va a decir nuestras ideas libertarias, de las ideas de la Ilustración, que son 3, recuerden, libertad, la básica, ¿no? Son 3 gritos así, fuertes, ¿ya? Eso tiene que estar apuntado por ustedes. Libertad, igualdad y fraternidad. 3 grandes frases. Lafayette regresa a Francia y les dice, vean las películas, ¿no? Es el Patriota, en fin, ahí están, se ve cómo los franceses están apoyando a las 13 colonias para independizarse de Inglaterra, porque ellos tenían una bronca aparte, ¿no? Los franceses con los ingleses, una enemistad de toda la vida. También se va a ver a los franceses luego hacia el norte, pues, ¿no? Por eso es que el idioma de Canadá oficiales es el inglés y el francés. Ok, entonces aquí tenemos ya la puesta en práctica de las ideas libertarias de la Ilustración mediante la revolución, mediante el uso de la violencia. O sea, hay muertes acá, se está matando a la gente. Eso es ¿por qué hago énfasis en esto? Porque esto lo va a retomar Marx y lo va a decir y va a ser digamos, va a terminar en lo que ha sido Sendero Luminoso. O sea, muchos dicen, profe, ¿por qué? ¿Pero por qué
Sendero se le ocurrió matar a la gente, no pudo hacer su revolución sin matar. Bueno, porque son marxistas y los marxistas toman este modelo de la revolución burguesa, que fue sangrienta, ¿ok? Bueno, ahí tenemos entonces el inicio de la Revolución Francesa, la ejecución del monarca, y luego, cuando sucede todo este tiempo, conflictos 1790 a 1700, prácticamente 1800, son 20 años de terrible, 20 años, terrible convulsión social, donde el mismo Robespierre es aguillotinado, ¿no? La guillotina inventada por el señor Guillotín, prácticamente termina aguillotinando a él mismo, ¿no? Al inventor. Es una etapa de alta convulsión que impacta en los demás reinos, y los demás reyes también son de los otros países alrededor, o son también eliminados, o son más astutos, como es el caso de Inglaterra, que hacía años ya más bien habían hecho una transferencia lenta e inteligente, ¿no? La reina Victoria hace una transferencia y establecen una monarquía republicana, ¿no? Con una monarquía constitucional, es decir, mezclan entre la existencia y el poder del rey y la que le van a dar a los representantes del pueblo. Es súper interesante y muy inteligente, porque dice, antes que me maten, antes que me hagan lo mismo que a Luis XVI, mejor les doy el poder a ellos también y compartimos el poder. Entonces, por eso es que nunca hubo un ajusticiamiento en el caso de Inglaterra, sino una continuidad que hasta el día de hoy existe en el caso de Inglaterra, que es muy importante, ¿ya? Entonces, estos años de gran convulsión, aquí también hay otra gran cantidad de hechos que están graficados. Acá esta pirámide dice nobleza, clero y tercer estado, donde está la burguesía, los campesinos, etcétera, ¿no? Pero a mí me agrada más la pirámide donde nobleza y clero están juntos, y aquí está la burguesía, y luego viene el tercer estado, que es prácticamente los campesinos y los desposeídos, ¿no? Entonces, hay este tiempo de convulsión que, según nuestra lectura que hemos visto la semana pasada, va a ser vital, porque va a transformar todos los aspectos de nuestras vidas. Va a ser el punto de inicio de la aparición de la sociología con Augusto Comte, que va a desarrollar, va a implantar la sociología, y a este primer desarrollo de la sociología va a tener un nombre. Ese nombre es el positivismo, ¿ok? Es el positivismo. Esa es la primera gran corriente, la primera gran movimiento, la primera gran escuela sociológica que aparece con mucha fuerza, con mucha moda, y que se expande en el área del conocimiento, y todo el mundo se vuelve positivista. Positivista viene ciertamente de la palabra positivo, ser acertado, pero sobre todo significa estar relacionado con el pensamiento objetivo, el pensamiento materialista, el pensamiento científico. Ese es el positivista, ¿no? Por eso el primer positivo, y mismo Augusto Comte, que lo vamos a estudiar en la próxima clase, y junto con él al positivismo, va a decir que la iglesia ahora debería ser la ciencia. O sea, deberíamos hacer un templo donde adoremos a la ciencia, no a Dios y a las vírgenes que están en los templos, porque esos no son nada en realidad, ¿no? Son que no dan ningún resultado objetivo, pero la ciencia sí. Entonces, o sea, lo decía casi para comparar cómo el nivel y la importancia que debía tener la ciencia y la razón, esas dos juntas, que son las que van a quebrar el mundo y van a iniciar la nueva etapa que tenemos ahora, ¿no? Y sus complejidades. Por ejemplo, el ateísmo va a aparecer después, las ideologías van a aparecer después, las repúblicas, las democracias, las leyes, los derechos humanos, etcétera, etcétera, van a aparecer después, a partir de este gran acontecimiento que llamamos revoluciones políticas y revoluciones económicas, ¿ok?
Muy bien, entonces nos quedaremos ahí, muchachos, nos ha ganado el tiempo y nos encontramos la próxima semana. Les estoy dejando, no sé si una lectura o una película, creo que una película, ya, nuevamente, para no cansarlos, para no maltratarlos, así que no hay mayor problema. Si no hay alguna consulta, entonces... Por mi parte no hay dudas. Excelente, muy bien. Entonces, atentos a lo que le envíe Luigi y también al Moodle. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.